Aquí estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir de ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Un saludo de paz y bien, queridos hermanos, y bienvenidos a este proceso de consagración a Jesús por María. Hoy la lección que vamos a tratar es acerca de la oración. La oración es necesaria para nuestra salvación. San Alfonso María Ligorio decía que si ora, ciertamente se salva, y el que si no oramos, ciertamente nos condenamos. Esta frase tan sencilla encierra un gran significado de la importancia de la oración, que la oración es un requisito fundamental para nuestra salvación. Sin oración no podemos alcanzar la salvación, sin oración no podemos alcanzar el cielo, porque la llave de las puertas del cielo es precisamente la oración. Una vida de oración intensa con el amado, una vida de oración es como asistir a una cita personal con Jesucristo diario. La oración es el alimento fundamental para nuestra vida espiritual. Si nosotros no oramos, hermanos, nuestra alma se va a debilitar, se va a enfriar, va a entrar todo tipo de gérmenes, pero cuanto más fuerte y alimentada está nuestra alma, entonces como que los vicios, los parásitos, los desórdenes no va a tener lugar en nuestras vidas, porque con la oración tú le das permiso a Jesús para que Él sea el centro de todo tu ser. Esta sencilla frase realmente, hermanos, tiene un gran significado, una gran importancia, y San Alfonso María nos dice, pues, oye, si tú oras, te vas a salvar, pero si tú no oras, no te vas a salvar. Jesús es un modelo fundamental en la vida de oración. Jesús desarrolló todo su ministerio a base de oración. Él predicaba, Él se iba a los pueblos, pero todo después de cada jornada que Jesús realizaba, siempre dice la palabra de Dios que se apartaba de sus discípulos y se ponía a orar a solas. La oración, mis hermanos, es conversar con Dios, es esas palabras que brotan del corazón, son esas palabras que brotan de nuestra profundidad. Oración no vamos a confundir con rezar. Rezar es el Padre Nuestro, rezar es el Ave María, rezar es el Credo, rezar es el Rosario. No confundamos a esas fórmulas existentes como oración. La oración es lo que brota de mi corazón, de lo que yo siento, de lo que yo quiero conversar con Dios. Eso se llama oración. Entonces, vamos a ver que en el camino espiritual va a haber muchas opciones para elegir y en cuál de ellos podemos encajar o qué espiritualidad o qué carisma podemos escoger, ¿verdad? Eso hay en la iglesia. La iglesia es tan rica en carismas que nos presentan un sinnúmero de opciones para poder elegir y optar para poder uno perseverar en la fe, ir creciendo en la fe, ¿no? Pero la oración no es una opción a elegir. La oración es requisito fundamental para entrar al cielo. La oración es requisito fundamental para poder ganar la salvación. Ya les dije que la oración o una persona cuando está más cerca en oración es una persona que se acerca más a la luz. Es como un mosquito que se deja atraer por la luz.
¿verdad? O sea, mientras nosotros más oramos, más luz vamos a tener en nuestras vidas y con más claridad vamos a poder ver lo que hay dentro de nosotros. Porque el Señor, a medida que vamos orando, nos va revelando nuestro mundo interior, nos va revelando nuestro corazón, va revelando todo aquello que hay en nosotros y que necesita ser cambiado y que necesita ser realmente trabajado. Y eso el Señor nos lo permite o nos lo facilita a través de la oración. La oración es poderosa, la oración tiene poder. Pero vuelvo a repetir, la oración tiene que ser una oración bien hecha, una oración, digamos, bien realizada, una oración intensa. Eso hacían los santos. Los santos oraban intensamente y nosotros tenemos que orar intensamente para poder descubrir lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para poder escuchar la voz del Maestro, para poder escuchar la voz del buen pastor. Cuando nosotros ciertamente dejamos de orar, escuchamos muchas voces. Cuando nosotros ciertamente dejamos de orar, no tenemos dirección o no sabemos cómo hacer, ¿verdad? O sea, es como que cuando tú estás desorientado, es como que cuando tú quizás estás desanimado o cuando quizás no haces las cosas solamente por hacer y caes en el activismo, es porque realmente hemos perdido el sentido de la oración en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, la oración es fundamental y no es una opción. Hacer oración no es una opción. El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice en el numeral 2567. Es un llamado universal de Dios. Dios vivo y verdadero, llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Y en el numeral 2569 dice, Dios llama siempre a los hombres a orar. O sea, no es porque realmente la iglesia me obliga a orar, sino que es un llamado, es una invitación, es una cita con Dios. Imagínense, nosotros tenemos esa oportunidad de poder hablar con nuestro Creador, de poder hablar con el Rey, de poder hablar con Dios y mejor a solas. Imagínense, nosotros no solamente somos personas de oración, los que son de comunidades, los días que se reúnen en su comunidad, no solamente somos de oración en los momentos difíciles, tenemos que orar todos los días. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios. Dios llama siempre a los hombres a orar. Y San Pablo dice, oren constantemente. O sea, no nos dice oren cuando estén bien, oren cuando estén mal. Oren constantemente, y constantemente significa que tiene que ser una oración continua, una oración continua. Tenemos que buscar los espacios, tenemos que buscar el tiempo para poder hablar con Dios, para poder orar a Dios. Tú, hermano, hermana, que estás siguiendo este proceso de consagración, tienes que ir aprendiendo a buscar espacios para que puedas orar, para que puedas conversar con tu Rey, para que puedas conversar con tu Padre, para que puedas conversar con el Señor que ha rescatado tu vida. Tú tienes que orar, tú tienes que buscar ese espacio, pero tu oración no tiene que ser una oración flash, no tiene que ser una oración light, una oración superficial. Hoy muchos de nosotros oramos, pero no oramos verdaderamente correcto, no oramos intensamente. O sea, tenemos que orar hasta que nuestra alma quede totalmente extasiada en Dios. Cuando eso sucede es porque nuestra oración llegó a su culme. Pero si nosotros oramos y nuestra alma todavía no llega a extasiarse en su Dios, no llega a extasiarse en su Creador, hay que seguir orando. Hay que seguir orando. No podemos dejar la oración en nuestra vida personal. No podemos dejar la oración en ninguna área de nuestra vida. En ninguna área de nuestra vida. Entonces, la oración, mis hermanos, es esa clave para vencer todo tipo de vicio y para alcanzar la santidad. Oye, tú estás luchando con un vicio, estás luchando con una debilidad. Sí, yo sé que estás luchando. Yo también estoy luchando. Entonces, para vencer esa debilidad, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que orar, yo tengo que orar. Amén. Entonces, mis hermanos, la oración ciertamente es esa oración que salva, porque gracias a esa oración podemos ver nuestra realidad, podemos ver cómo está nuestro interior y Dios nos lo permite, porque nosotros conversamos con Jesús, le hablamos a Jesús.
Y cuando hablamos al Maestro, cuando le hablamos al Señor, ¿ustedes creen que el Señor se queda mudo? No, Dios siempre responde a nuestra oración. Dios siempre responde a la oración. ¿Cómo responde Dios a la oración? Ante ciertas preguntas que nosotros podamos hacerlo al Señor. No, se me ocurre algo. Señor, ¿tendré trabajo? Cuando tú oras y al final le preguntas, Señor, ¿tendré trabajo? El Señor te puede decir, sí, yo te doy trabajo. O puede decir, sí, pero todavía no es tu tiempo. O de repente te puede decir, no, porque tu misión es otra. Entonces, hermanos, Dios siempre va a responder a nuestra oración. Tú tienes que acercarte a la oración con un corazón sincero, con un corazón necesitado, con un corazón que confía en Jesús, que confía en Dios, que confía en su Dios. Entonces, la oración, ¿qué es? Algunos santos hablan de la oración, hay muchos santos que hablan, que lo definen a la oración desde su propia experiencia, pero vamos a citar a un santo que es Santo Tomás de Aquino, que dice, la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. ¿Se dan cuenta? Santo Tomás de Aquino dice que es la elevación de la mente, es la elevación de la razón, es la elevación de todo el ser hacia Dios. ¿Para qué? Para pedirle, para alabarle y para pedirle cosas convenientes para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Si tú no estás pidiendo cosas para tu salvación, Dios no está haciendo nada por ti, porque tu oración es una oración superficial. Tú tienes siempre que orar diciendo, Señor, todo lo que te pido es lo que mi corazón siente, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, porque tú me darás lo que a mí me hace falta para mi salvación. A esta oración es esa, es como decir a Dios, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y así el Señor va a ir como que viendo nuestro corazón y va a decir, mis hijos sí me están pidiendo cosas para su salvación. Entonces yo les voy a conceder todo aquello que a ellos necesitan para alcanzar esa santidad, para alcanzar esa gracia de santidad. Hermanos, entonces la oración es eso, la oración es esa elevación de la mente a Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros al elevar nuestra mente, al elevar nuestra razón a Dios, nos lleva a un clima de concentración. Tenemos que orar concentradamente, no orar distraídamente. No es que estoy orando y de pronto suena el teléfono y contesto y dejo de hablar con el principal, que es Dios, para responder una llamada. O de repente estoy metido en las redes sociales y de pronto me llega un mensaje al WhatsApp o me llega un mensaje al Messenger y dejo de orar para mirar ese mensaje. O sea, la elevación de la mente a Dios tiene que ser una oración bien concentrada y no distraída. Le alabamos, es la elevación para alabarle, pues una de las finalidades más nobles de la oración es la alabar a Dios, que la criatura alabe a su Creador. Porque para esto fuimos creados. Sería un error pensar que solamente la oración sirve para pedir cosas a Dios. Y la oración no es un medio para pedir cosas a Dios. La oración también es para alabar a Dios, para adorar a Dios, para agradecer a Dios, para bendecir a Dios. Si tú has creído que la oración solamente es para pedir a Dios, estás totalmente equivocado. Estás totalmente equivocado. También nos dice que estamos descifrando, estamos examinando un poquito esta frase de Santo Tomás de Aquino, y nos dice que para pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. ¿Qué significa esto? No se nos prohíbe pedir cosas temporales, pero sí también tenemos que poner, énfasis en pedir cosas eternas, en pedir cosas de nuestra salvación, cosas que nos van a ayudar en nuestra salvación. Señor, dame un corazón generoso para amar como tú amas. Señor, dame un corazón misericordioso para ser misericordioso con los demás. Señor, dame un corazón que sepa tolerar los defectos de los demás. O sea, pedir cosas no solamente temporales, sino también cosas eternas para nuestra salvación. Señor, pídeme lo que quieras y dame lo que me pides.
¿no? Señor, pídeme lo que quieras y dame lo que me pides. Vamos a ver algunos frutos de la oración. ¿Qué son los frutos o cuáles son los frutos de la oración? Uno, que nos saca del pecado. Cuanto más oramos, menos tiempo tenemos para pecar. Cuanto más oramos, menos tiempo tenemos para los defectos, para los vicios. Cuanto más oramos, menos tiempo tenemos para la ociosidad. O sea, la oración nos saca del pecado. La oración nos saca de esa vida sin sentido. La oración nos saca de esa vida depresiva. La oración nos saca de esa vida tan ansiosa. La oración nos saca de ese mundo de oscuridad, de ese mundo de tinieblas en donde reina Satanás. Los que oran se vuelven hijos, seguidores de la luz. Los que no oran se vuelven hijos y seguidores de las tinieblas. Entonces la oración nos saca de la, ¿qué cosa? De la oscuridad, nos saca del pecado. Primer fruto. Segundo fruto de la oración es que nos hace crecer en el amor. Pues claro, como estoy hablando con Dios, y primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice que Dios es amor, entonces yo al hablar con el amor va a hacer que yo también crezca en el amor. La oración es un vínculo de amor, es una relación de amor con Dios. Así como nosotros empezamos a hablar con las personas, bueno, en este caso, ¿no? De repente con el enamorado, la enamorada o con el esposo, ustedes que son esposos, que son esposas, de repente en su momento, en tiempo de estar conociéndose, ¿no? Han pasado tiempo quizás conversando, ¿no? En esa relación de enamorados donde todo era lindo. O sea, la oración es precisamente esa relación de enamorados, es esa relación, ese diálogo de enamorados, porque mi corazón habla con el corazón de Cristo. En la oración Dios me escucha, yo le hablo y Dios me escucha. En la oración sucede que Dios me habla y yo lo escucho. Dios me ama y me dejo amar, yo le doy mi amor a Dios. Entonces la oración nos hace crecer en el amor. La oración nos hace crecer en el amor. También la oración nos permite conocer la voluntad del Padre. Sí, la voluntad del Padre. Lo más rico, lo más importante para nosotros, mis hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Nuestra vida va a tener sentido cuando hacemos la voluntad de Dios. Mientras no hacemos la voluntad de Dios, nuestra vida va a ser desordenada, nuestra vida no va a tener sentido, nuestra vida va a estar desequilibrada. Entonces, nosotros tenemos ¿qué cosa? Tenemos que en la oración pedir a Dios que nos ayude a conocer la voluntad que Él tiene para nosotros. Vuelvo a repetir, Jesús en su misión, en su ministerio, Él siempre se dedicaba a orar. Y su horario favorito de Jesús para la oración era la noche. La noche. No, y se hacía vigilia de oración Jesús. Y Jesús oraba y oraba intensamente. Incluso en los momentos decisivos, de su vida o de su ministerio, de su misión, Jesús oraba. ¿No? Aquí vemos, por ejemplo, antes de que se dé su bautismo, Jesús se fue al desierto a orar 40 días, 40 noches. Antes que suceda la transfiguración en el monte Tabor, Jesús se puso a orar. Antes de que sea arrestado, Jesús se puso a orar. No, o sea, Jesús en todo momento de su ministerio siempre ha permanecido o siempre ha estado conectado con la oración. Entonces la oración nos ayuda a eso, nos ayuda a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, para nuestras vidas. También la oración nos da fuerza para vencer la tentación. Jesús, claro ejemplo, en el desierto, 40 días, 40 noches, Él estaba orando, estaba ayunando y pudo vencer la tentación. Entonces la oración también nos ayuda a vencer eso. Y Jesús nos lo dice, oren, oren, oren para que no caigan en tentación. Entonces la oración nos ayuda a vencer, ¿qué cosa? La tentación. También que la oración nos fortalece para poder afrontar las vanidades del mundo, para afrontar las realidades del mundo. En estos tiempos de crisis, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿cómo estamos en nuestra oración? ¿Estamos orando
o estamos llenándonos de miedo. Entonces, en este tiempo de crisis es precisamente donde más tenemos que orar. Este 2020 para mí es el tiempo de la oración a solas con Jesús. Es un tiempo a solas con Jesús. Y por lo tanto tenemos que saber aprovechar esto, mis hermanos, en la oración, en dedicar tiempo a la oración. Y tenemos que aprovechar para que Jesús vaya limpiándonos, para que Jesús vaya renovándonos, para que Jesús vaya transformándonos, porque tenemos que ser, mis hermanos, al salir de esta pandemia, tenemos que salir totalmente renovados, tenemos que salir totalmente diferentes. O sea, no perdamos el tiempo llenando nuestro corazón de miedo, de preocupación. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Él siempre va a proveer todo. Va a proveer todo. Confiemos en Dios y para aumentar esa confianza necesitamos orar. Y otro fruto, mis hermanos, y quizás pueda sonar muy chistoso, la oración es gratis. Dios no te pide una transacción económica para que tú puedas orar. Entonces, la oración es gratis. O sea, no desaprovechemos esta oportunidad. Oremos. Y si no tenemos esas ganas, pidamos al Señor, Señor, ayúdame a orar. Yo quiero orar. Quiero retomar mi relación contigo. Cuanto más pedimos ayuda al cielo, el Señor nos ayuda. María nos ayuda. Y nosotros tenemos que vivir siempre conectados en la oración. Para hacer cualquier decisión, orar. Para pedir dirección o dar un consejo, orar. O sea, en nuestra vida, todo momento tiene que ser oración. Entonces, para esto, mis hermanos, yo te pido que tomes un espacio apropiado para esto, ¿no? Puedes orar también a través del Santo Rosario, o sea, tú puedes coger tu rosario y antes de iniciar tu rosario puedes clamar a Dios, puedes orar a Dios, puedes alabar a Dios. Entonces, vamos a ver 3 condiciones para una buena oración. Primero tiene que ser una oración humilde, con un corazón humilde, un corazón sencillo, no un corazón altanero. A esto nos trae el ejemplo que Jesús nos dice sobre el publicano y el fariseo, ¿no? En donde dice el publicano dice, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y el fariseo dice, Señor, gracias, porque realmente no soy como estos. Entonces, ¿a cuál de ellos ve el Señor el corazón? A un corazón humilde y no un corazón lleno de soberbia. Tenemos que tener humilde, tenemos que ser perseverantes, es decir, tenemos que ser constantes en la oración. Si hoy oro, mañana también tengo que orar el doble y pasado mañana el doble. Entonces, así vamos aumentando nuestro tiempo de oración. Y tiene que ser una oración confiada, una oración que realmente se abandone en el Señor y dependemos únicamente de Dios y que Dios es nuestro refugio seguro en tiempos de gracia y en tiempos de dificultad que podamos vivir. Entonces, mis hermanos, también hay disposiciones. ¿Para qué? Para que podamos ver en el tema de la oración. Una disposición puede ser, por ejemplo, en la mañana puedes orar si tienes tiempo, antes de acostarse puedes orar también, a través de la lectio divina, o la lectura de la palabra, ¿no? Que es orar con la palabra. Entonces hay muchas formas de orar, mis hermanos, hay muchas formas de orar, pero para esto tú tienes que estar en un lugar que te inspire la oración. Es decir, puedes tener un pequeño altarcito en casa y puedes orar ahí frente a ese altar. O sea, lugares en donde te inspiren realmente a conectarte con Dios. Yo si voy a mi cuarto y no tengo nada, pues lo único que me va a inspirar es a querer dormir o a querer ver televisor. Entonces, pero si nosotros tenemos un espacio bien, o un pequeño altar en nuestras casas, entonces ese lugar es propicio que nos inspire poder conectarnos con Dios. Y también tenemos que tener una postura digna, no quizás medio echados o de repente echados, ¿no? Sino una postura digna en donde me pueda ayudar a bloquear el sueño, a bloquear toda distracción, ¿no? Entonces, mis hermanos, el tiempo
El tiempo que tú le dediques a la oración va a depender mucho el tiempo de tus circunstancias o de las circunstancias en la que tú te encuentras, pero sí te puedo decir que el Señor, a lo menos bíblicamente, nos pide que oremos 1 hora. ¿No han podido velar conmigo siquiera 1 hora? ¿No? Entonces eso Jesús nos lo encontramos a Jesús recriminando a Pedro, Santiago y Juan cuando se quedaron dormidos, ¿no? Y que decía el Señor, oigan, ¿por qué están dormidos? ¿No han podido aguantar siquiera 1 hora en vela conmigo? Entonces el tiempo bíblico que el Señor nos pide pues es 1 hora para orar bien orado, bien intenso, o si no también dependiendo de tus circunstancias. Pero nunca dejes de orar, nunca dejes de orar, ¿no? Vamos a ver un método de oración que yo les voy a dar. No significa que esto sea el oficialmente reconocido y recomendado, sino es un método para que nos ayude más o menos a tener un orden, una secuencia en el momento de orar. Lo primero es que tenemos que invocar al Espíritu Santo. Antes de orar tenemos que invocar la ayuda del Espíritu Santo, el auxilio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que dirige nuestras oraciones. El Espíritu Santo es el que nos enseña realmente y pone en nuestros labios esas palabras precisas y necesarias para poder llegar a Dios o para poder conversar con Dios en la oración, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es invocar al Espíritu Santo, pedir ayuda al Espíritu Santo, pedir su auxilio al Espíritu Santo. Segundo, tenemos que agradecer a Dios por la vida, agradecer a Dios por los alimentos, agradecer a Dios por los momentos que quizás pasamos en familia o porque estamos con vida en estos tiempos, porque estamos con salud. Entonces, agradecer a Dios en todo momento, agradecer a Dios por todas las cosas que nos pasan. Tenemos que agradecer a Dios. Después, tercero, es pedir perdón y hacer una pequeña reparación. También pedir perdón y hacer reparación. ¿Para qué? Para que podamos también, que nuestra oración sea una oración limpia, sea una oración sin basuritas por ahí, ¿no? Porque tenemos que orar a Dios con un corazón libre, con un corazón realmente arrepentido, con un corazón contrito, con un corazón que necesite y reconoce de Dios, que necesite y que reconoce que su necesidad fundamental es Dios, ¿no? Entonces, mis hermanos, tenemos que pedir perdón, tenemos que reparar. Señor, yo te pido perdón y a través de esta oración quiero reparar todos esos actos malos que he cometido, ¿no? Cuarto es alabar a Dios, entrar en alabanza, adorar a Dios, ¿no? La alabanza y la adoración, como les decía, la oración no solamente es para pedir, sino también es para alabar y para adorar. Quinto, bendecir a los demás, ¿no? Empezar a hacer una oración de bendición por los demás, por nuestras familias, por nuestros amigos, una oración de bendición por los demás. Tenemos que hacer también esto. Y por último, también tenemos que empezar a hacer las peticiones propias, las peticiones por los demás, ¿no? Es preciso en nuestra oración también de que existe un momento en donde nosotros podamos pedir por nosotros. Santo Tomás decía, es pedir las cosas que nos elevan a la salvación, ¿no? Es bueno pedir por nosotros, es bueno pedir también por los demás, ¿no? Tiene que haber un tiempo en la oración también para escuchar a Dios, Y por último, estaríamos cerrando la oración con la consagración o con una pequeña oración de consagración a la Virgen María. Entonces, este es el método que yo les recomiendo, ¿no? Si ustedes tienen otra forma de orar, bienvenido sea, pero finalicemos siempre con una pequeña oración de consagración a la Virgen María, ¿no? Más ahora como que vamos a ser consagrados a nuestra Madre y que estamos siguiendo este proceso de consagración, entonces siempre es bueno tener a María presente también en nuestras oraciones, en nuestra oración personal, ¿no? Vamos a encontrar algunas dificultades al momento de la oración. Vamos a encontrar algunas dificultades al momento en que oramos, vamos a encontrar dificultades al momento que nosotros vamos a orar. Y estas dificultades que vamos a encontrar es, uno, las distracciones. Siempre va a haber distracción cuando vamos a querer orar. La bulla,
Va a haber momentos en que cuando queremos orar, de repente está silencio y de la nada va a haber una bulla. Entonces, ahí vamos, son dificultades que tenemos. También hay, por ejemplo, el desánimo. El desánimo también no nos permite orar, el desánimo. Y muchas veces también como que nos vamos a autoconsolar, ¿no? Hay un apego al consuelo, ¿no? Que solamente buscamos en la oración que Dios nos consuele, que nosotros solamente hablemos, ¿no? Entonces, son algunas dificultades que vamos a tener, algunas dificultades que se nos van a presentar al momento de empezar nuestra oración, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pedir ayuda a la Virgen a través del rosario, también pedir a María que nos vaya capacitando a que podamos orar, a que nos enseñe a orar. Hay también algunos modos de oración. Hay unos modos de oración, como es, por ejemplo, la oración vocal, no la oración oral, donde nosotros es repetir con un espíritu fervoroso, ¿no? Algunas fórmulas o también del corazón lo que sale para decir a Dios. Por ejemplo, San Francisco de Asís, cuando quería ser desacreditado por uno de sus hermanos de su misma comunidad, porque él decía que hay que orar mucho, una vez entró a la celda de San Francisco de Asís, el amigo, y dice que a la medianoche San Francisco de Asís se levantaba de su cama y se ponía de rodillas y empezaba a orar, pero con una frase que repetía cada rato, lo repetía cada instante y decía: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Y cuando él oraba de esa manera repetitiva, dice que el amigo empezaba a mirar cómo el rostro de San Francisco de Asís empezaba a cambiar su semblante, ¿no? Y decía este amigo de San Francisco, a tal punto que podía ver el rostro de Cristo en San Francisco de Asís, con esa sencilla oración de Jesús, yo te amo, ¿no? Entonces, una forma de orar es a través de la manera oral, expresando oralmente. Otro modo es la meditación, ¿no? Es a través de la lección divina, en donde la lección divina o la palabra nos cuestiona a nosotros. Y otro último modo de oración es también la contemplación, ¿no? La contemplación, ¿no? Que es elevar el corazón. La más alta y la más sencilla de las oraciones es la contemplación. Así que yo te invito a esto, a que sigamos orando, ¿no? Juntamente con el método que les he enseñado, ¿para qué? Para que podamos también ir viendo, mis hermanos, e ir creciendo en este ritmo o en esta vida de oración. Entonces vamos a decir a la Virgen que nos ayude. Amada María, en este tema hemos aprendido sobre la importancia de la oración en nuestras vidas. Queremos pedirte de que seas tú nuestra maestra de oración, nuestro modelo de oración, porque todo lo que tú, Madre bendita, vivías, lo hacías oración, le ofrecías al Padre y lo guardabas en tu corazón. Enséñanos a ser personas contemplativas, enséñanos a ser personas caritativas, enséñanos a ser personas, Madre bendita, en la que podamos realmente encontrarnos con Dios a través de la oración. Eres tú nuestra Madre, eres tú la que nos está guiando siempre. Y tráenos a Jesús para que podamos entablar una relación de enamorados con Jesús. Danos la perseverancia y la constancia en nuestra oración, diaria y personal, para que así podamos asemejarnos cada día más a Jesucristo, el hombre perfecto. Amén. Práctica. La práctica que vamos a hacer, mis hermanos, es que de ahora en adelante vamos a empezar a orar con este método, ¿no? Con este método que les he enseñado, o si no con otro método, pero tenemos que empezar de ahora en adelante a orar. Todos los días hacer un espacio en nuestro tiempo para poder entablar una oración con nuestro Señor. Que Dios y la Virgen los bendigan, alabado sea Jesucristo, y nos encontramos el día de mañana. Bendiciones.